Buenos días, queridos lectores. Mi nombre es Vicente Andreu, director de ADE Fisioterapia Valencia, y hoy vamos a hablar del dolor crónico, cómo afecta a nuestras vidas y, por supuesto, lo que todos estéis deseando, cómo dejar atrás este dolor y decirle adiós de una vez por todas. Pero primero y ante todo es imprescindible saber qué es el dolor. Para que lo entendáis de una manera sencilla, el dolor es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de protegernos. El objetivo del ser humano en el planeta es sobrevivir y perpetuar su descendencia, y por tanto se nos dotó de ciertos mecanismos para nuestra supervivencia. Así pues, si sufres una lesión, tu cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse, pero este necesita de tiempo, nutrientes y el estímulo correcto. Si cuando nosotros nos rompemos un hueso, siguiéramos haciendo una vida normal y cargando peso, nuestro cuerpo sería incapaz de repararse. También tiene la capacidad de avisarnos cuando sufrimos una enfermedad o un problema orgánico. Muchas enfermedades son capaces de detectarse gracias a la sensación de dolor que pueden referir en nuestras vísceras, también conocido como dolor referido. Para ello existe el dolor, para avisarnos de que se ha producido una lesión en el tejido, o por lo menos que se ha llegado a sufrir un estrés. Entendemos este estrés como peligro sobre el tejido. Por tanto, primero y principal para el día de hoy, hay que entender que el dolor es bueno, si se entiende y se usa de manera adecuada. El dolor tiene una función protectora y ayuda a que sigamos vivos. Por lo tanto, el problema lo tenemos cuando este dolor pierde su eficiencia y se convierte en un dolor de larga evolución. Entonces, tiene un fin erróneo y esto podríamos definirlo como dolor crónico. Las principales causas de dolor crónico son un fallo en la reparación del tejido, pues, por ejemplo, tras un esguince que no hemos dejado reparar de manera efectiva. El problema viene cuando ese tejido pierde su capacidad de reparación y se convierte en un tejido erróneamente reparado. Por lo tanto, sigue lesionado. La segunda causa de dolor crónico es el fallo en la estabilidad y el control motor. Muchas veces se producen alteraciones en la musculatura que tiene que estabilizar o proteger ciertas partes de nuestro cuerpo, y entonces lo que se va a generar es ese dolor producido, ¿vale?, por ese fallo de control motor. Normalmente suele ocurrir en las zonas principales de cervicales y de lumbares. Y por último, el fallo en la transmisión del mensaje. Este es el más complicado de definir y el más complicado de explicar, pero os pongo un símil sencillito. Podemos estar hablando como si fuera el testigo de un coche. ¿Esto qué quiere decir? Si se ha estropeado dentro del coche el testigo, lo que es la lucecita, ya podremos estar reparando todas las piezas del coche, comprándolas todas nuevas, que si el problema está en la lucecita del testigo, eso va a seguir dando como error. En este caso, en el cuerpo humano puede ocurrir de la misma manera. Es decir, si el problema está en la transmisión del mensaje o en el mensaje y no en el tejido que manda el mensaje, jamás tocando ese tejido o trabajando sobre ese tejido podremos recuperar o mejorar esa sensación de dolor. Ahora vamos a hablar sobre los principales factores de riesgo, ¿vale?, para el dolor crónico. El primero y el más importante para ello son las lesiones recidivantes. Es decir, si tenemos una zona que continuamente se lesiona, puede acabar desarrollando un dolor crónico o unos problemas en la transmisión del mensaje de dolor. El segundo problema puede ser las lesiones directas sobre el tejido. Es decir, si tenemos un esguince que compromete directamente el nervio peroneo, puede haber una afectación de este nervio y acabar en un dolor crónico. O si la escayola que nos han puesto está presionando uno de los nervios, puede acabar desarrollando un dolor crónico por causa de este tejido nervioso. Y luego, ya por último, tenemos las lesiones indirectas del tejido nervioso. Esto se deriva del estrés físico, es decir, si tenemos una zona que continuamente estamos estresando, puede acabar alterando el tejido nervioso, o también hablamos del estrés mental o emocional. Y sí, tiene una afectación directa, es decir, que nosotros estemos estresados, tengamos ansiedad, tengamos problemas, por así decirlos, a nivel emocional, a nivel laboral, de muchas índoles, puede acabar afectando de manera directa a nuestro sistema nervioso y, por tanto, a la transmisión del dolor. Por tanto, hay que decir que el dolor es bueno, sirve para protegernos, pero tenemos un problema porque puede volverse en nuestra contra si no sabemos escucharlo o tratarlo de manera correcta. Todas aquellas personas que sufren, por ejemplo, de fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de dolor crónico,
no significa que tengáis una lesión en cada una de vuestras articulaciones del cuerpo, ni tampoco una enfermedad irreversible provocada por no se sabe qué. Estoy seguro que ningún médico os ha sabido explicar bien qué tenéis, por qué se os produce y sobre todo qué lo ha provocado. Pues aquí tenéis vuestras respuestas. No es otra cosa que un fallo en la transmisión del tejido nervioso provocado por todo lo descrito anteriormente. Así que nada, a partir de ahora os insto a que vayáis a un profesional que conozca sobre dolor crónico, que tenga el conocimiento y que os ayude desde un ambiente multidisciplinar. Es lo más importante para todo esto. Es decir, no se va a tratar solo con pastillas, con fisioterapia o con otro tipo de terapias alternativas. Lo que necesitamos es un tratamiento multidisciplinar, abordado por médicos, fisioterapeutas, psicólogos y un trabajo específico de todo ese equipo en conjunto y sobre todo de vosotros para así poder trabajar de manera efectiva sobre ese fallo en la transmisión del mensaje. Si queréis saber más sobre dolor crónico, seguid viendo nuestros vídeos.